¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Araceli García y hoy estás en tu programa que tiene 3 características fantásticas. Es el estreno del programa, primer programa, y además estoy por demás agradecida con mi gran invitada del día de hoy. Segunda característica importante de este programa es que le vamos a dar sentido a tu vida. Y la tercera característica importante de este programa es que es en vivo y tú puedes sugerir, comentar o, ¿por qué no, ponerte a platicar con nosotros por medio de chat? Para que esto suceda, tenemos que pedirle de favor a Elsa que nos indique. Claro que sí, Araceli, pues también es un gusto recibir a nuestra invitada del día de hoy, a Erika Flores. Ella es enfermera general, tiene un diplomado en tanatología, diplomado en cuidados paliativos y también actualmente está a cargo de la clínica de tanatología en el Hospital General de la Zona número 24. También es profesora en materia de tanatología y desarrollo humano en el IMSS. Gracias. Bien, Erika. Bien agradecida de que estés con nosotros el día de hoy. Erika Flores, que además de ser una gran persona, es un ser humano que sabe muchísimo de tanatología porque se ha ocupado y preocupado en estarse preparando en esa parte. Pero aparte de todo esto, vamos a hacerlo como a un lado esta sensación de tanatología y vamos a hablar lo que sí realmente estudia y trabaja la tanatología, ¿no, Erika? Para quitar esos estereotipos que de pronto no me hables de tanatología porque no quiero que me hables de la muerte, cuando en realidad la tanatología es todo lo contrario. Por supuesto, Araceli, yo te agradezco mucho la invitación. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes y romper con este mito, ¿no? Es un mito en que si siempre los vocábulos griegos, que es el estudio de la muerte, cuando realmente pues nadie ha regresado de ese proceso para decirnos qué hay más allá. Pero lo que sí tenemos al alcance es saber cómo podemos vivir para cuando llegue la muerte o la enfermedad o la vejez, llegue sin hacer estragos y disfrutarlo. Porque realmente enfermar, envejecer y morir es obligado del ser humano y del ciclo vital. Sí que esa guerra ya la tenemos perdida, pero bueno, entonces tanatología, ¿qué nos ofrece para poder vivir en un proceso de enfermedad, en un proceso de envejecimiento y en un proceso de una enfermedad terminal, en el propio proceso del duelo con el término de alguna pérdida? Ese reasignarnos, no resignarnos, sino reasignarnos a esta nueva etapa que estoy viviendo. Precisamente por eso el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Claro. Tanatología, una razón para continuar. Lo más curioso que pudiéramos nosotros como seres humanos, si nos damos el permiso de aprender, de las dos partes, tanto aprender de aprender y de aprender como una enseñanza, es saber que la pérdida más importante ya la tuvimos, el cordón umbilical que nos da seguridad, apoyo, no frío, no calor, no sueño, no nada, y todo muy en el estado de confort. Eso ya lo perdimos. ¿Qué es lo que estamos perdiendo en el trayecto de la vida? Esa necesidad enorme de que alguien se siga encargando de todo eso que lo hacía el cordón umbilical. Entonces, si lo más vital, lo más importante, que fue la primera respiración, cuando te cortan el cordón umbilical, cuando ya estás viendo formas, figuras, estructuras, colores que nunca en tu vida las habías visto, pues esa incertidumbre llamada miedo, pues ya, paloma, ya la pasaste. Pero ¿por qué atorarnos justamente en las pérdidas? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de saber muchas veces que todos los días estamos en pérdida? Perdemos la autoestima, perdemos la seguridad, perdemos, ya me quitaron mi mamila, ya me quitaron el pañal, ya me quitaron mis amigos del kinder, de la primaria, secundaria, y nos la pasamos en duelos y no nos damos cuenta. Pero lo más grave, ¿no, Erika? La pérdida más fuerte y significativa es perdernos a nosotros mismos como personas. Fíjate que eso es importante. Nosotros vamos tras una filosofía social y nos enseñan primero, de primera instancia, los padres no quieren que uno sufra. Y al no sufrir, entonces te niegan esa posibilidad de aprender de tus propias pérdidas. Estas pérdidas necesarias y además obligadas para el propio crecimiento. El ser humano es tan complejo, tan de complicarse la vida, que si bien es cierto, todos tenemos capacidades para pasar los procesos de duelo, nosotros mismos decimos no puedo, pero no puedo porque el duelo te obliga a moverte, te obliga a aprender de esa experiencia y moverte hacia donde tú elijas. El duelo es una crisis.
donde tienes que elegir dolor o sufrimiento. ¿Y por qué es crisis? Porque si fuera dolor, felicidad, pues todos elegirán felicidad. Claro. Nos enseñan los padres a irse por lo más fácil. Pero al elegir, necesitas saber que el duelo es un trayecto propio, personalizado. Y que por eso, la palabra duelo, que es dolor, es como ir en dos ejes paralelos, donde al final hay una luz, pero nadie la puede caminar por mí, más que yo. Entonces, en ese andar, no querer sufrir porque nos duele mucho, no querer caminar hacia un proceso de resignación porque es darme cuenta que soy finito, que soy doliente y que además pierdo. El que se siente perdedor siempre va a tener baja autoestima, siempre va a buscar el trofeo del otro, siempre va a querer no sentir lo que está sintiendo y enojarse por lo que le provoca esa pérdida. Quizás por eso nos vivimos a través de los ojos, de los sentimientos, de los triunfos y los fracasos del otro, porque pareciera como que lo más importante y lo más vital es estar al pendiente del otro y no de nosotros mismos, ¿no? Y en ese proceso de dar, ¿no? Nos enseñan a dar. Tú ama, tú da, tú ayuda. Pero lo aprendemos al revés, ámame, exactamente, ¿no? Está al pendiente de lo que yo necesito, ¿no? Y yo lo digo, o sea, yo te amo, pero no con la intención de yo te amo, con la intención de tú ámame. Yo te doy y te digo qué bonito estás, pero tú dime qué guapa te ves tú. Con esa intención, ¿no? De ese querer, cubrir esas necesidades, de la pérdida de esa seguridad desde el trayecto del cordón umbilical. Esa parte donde te doy pero ya estoy con las manos. Ah, sí, por supuesto. Y que también es un duelo además, y que ni siquiera lo percibimos, ¿no? Porque eso se llama baja autoestima. Por supuesto. El que estés dependiendo muchas veces del otro, nos volvemos, dependiendo de tu rasgo de personalidad, dependiente o codependiente. Claro. Tú lo decides. Claro. Está el caso, por ejemplo, del alcoholismo, de las adicciones, de los trastornos alimenticios, de cómo llenar esos vacíos precisamente, porque estamos en duelo. ¿Cuál es el duelo principal? Estamos dejando a la emoción que se encargue de mí. Y le decimos casi, a ver, mira, ahí te encargo, porque yo no sé qué hacer conmigo. Entonces, en ese sentido estamos, pues como que en la fila, yo le llamo en la fila equivocada, donde estás viviendo la vida del otro. Y fíjate qué responsabilidad tan grande dejarle las riendas de tu vida a algo, ya sea a tu pareja, ya sea al profesor, ya sea a tu jefe, ya sea estas emociones. Y tú dejar las riendas de tu vida y detenerte, ¿no? El proceso de duelo a veces toma un poquito de tiempo detenernos, o a veces la vida nos para de tal manera que nos detiene, pero para entrar a un proceso reflexivo, no para evitar tomar las riendas de mi vida. Entonces, esto sí es muy importante porque en el proceso de duelo, todas las emociones, como es la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo, salen a flote. Pero para tener un buen equilibrio entre vivir y revivir, a veces nos vamos hacia los extremos. Y es donde perdemos ese proceso y yo te decía anteriormente, una enfermedad tiene un origen, una evolución y va a llegar a un término, ya sea la salud o la muerte. Pero un duelo que no es resuelto o que no tengo la facilidad, las herramientas, ni tampoco la humildad para buscar ayuda, o a lo mejor la capacidad de aceptar que estoy mal y que debo buscar ayuda profesional, echa a perder mi vida. Porque entonces esa codependencia de la que hablamos, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de querer, esa necesidad de que me den, hace perfectamente que uno se enferme, pero de uno mismo, no del otro. Es como, vamos a ponerlo así, como formarte en dos filas, ¿no? En una fila, tú sabrás, el duelo es inevitable, pero es momentáneo. Y si te formas en la fila del sufrimiento, pues el sufrir es un resentirte. Entonces vas a estar por lo mismo, vuelves a sentir tristeza y vuelves a sentir tristeza y continúas en la tristeza o el miedo y vuelves a sentir miedo. Pero tú tienes dos filas hacia donde irte. Si te vas por el del dolor, es inevitable. Definitivamente no puedes hacer nada, pero te da un crecimiento. Claro. Si decides el de sufrir, lógicamente que te bloquea o vas perdiendo más. Porque imagínate que de pronto te quedes en un duelo, por ejemplo, la seguridad social, que de alguna manera pues nosotros somos entes biopsicosociales, entonces por supuesto que estamos a expensas de lo que la sociedad pase o deje de pasar. En un caso, por ejemplo, personal, pues prefiero venirme en metro
que saber que voy a perder el momento del estreno del programa, porque en cualquier momento me sale por ahí una marcha. Ya vengo en duelo, ¿no? Que estoy perdiendo la seguridad de saber si llegas o no llegas. Y eso te pasa en cualquier trabajo, en los análisis o no sé, cada uno es más cuando vamos a dejar a los hijos a la escuela, ¿no? Pero todo esto es un tema. Vamos a llegar un poquito más a la profundidad de todo lo que es la palabra duelo, tanatología, vivir. Vamos a enseñar a los que nos ven y nos escuchan a vivir, a darle sentido a la vida. Te invito a que te quedes a este programa. Por favor, vamos a un corte y de regreso continuamos, Erika. Hay que como que concientizar un poquito a que tenemos que aceptar la vida tal cual es. Una serie de ciclos de principios y de finales, ¿no? Entonces, en un momento determinado, cuando hay esa sensación de ciclos de principios y de finales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? ¿Qué pasa con las pérdidas? Por ejemplo, las pérdidas que son materiales y que las vivimos todos los santos días y que de alguna manera cuando no perdemos el carro por robo o porque ya necesito cambiarlo, porque también esa es una pérdida, perdemos quizás la hipoteca de la casa, perdemos y perdemos y perdemos. ¿Por qué un ciclo? El ser humano es evolutivo y al ser evolutivo va viviendo en procesos cíclicos y va tras esa búsqueda de la felicidad que a veces es un instante y ya lo logramos, la meta, y nos buscamos otra, ¿no? Yo creo que empezar a entender tanatología es hacer una filosofía de vida nueva, donde yo necesito aprender que mi proceso de perder esté implícito en mi vida. Al estar implícito en mi vida, tengo que hacer conciencia de que perder es algo que me va a hacer tener una ganancia. Uh-huh. Y cuando yo encuentre la ganancia no va a ser inmediata, pero sí voy a saber que soy mejor ser humano, ¿no? Y que sí me duele, y que me va a doler perder 2 pesos, que perder mi camioneta, que perder mi seguridad porque me secuestraron, que perder mi cabello, que perder mi vejez, que perder mi autoestima, que vamos tras ese caminar perdiendo, pero si nos hacemos realmente conscientes de lo que es un proceso de duelo, de que si yo sí relaciono que perdí porque a lo que yo le invertí me está doliendo en consecuencia, entonces voy a saber que no es una enfermedad, porque el duelo lo consideramos una enfermedad. Uh-huh. Y siempre se hace, incluso se va maquillando y tú entras al servicio de urgencias por un proceso de angina de pecho, por ejemplo, un dolor en el pecho, y es un proceso de ansiedad por un proceso de posduelo, ¿no? Tú llegas con una gastritis y dices, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque está con un duelo anticipado, porque su hijo está enfermo, por ejemplo. Y esa circunstancia nosotros necesitamos hacernos conscientes que el proceso de duelo es obligado en nuestras vidas y que nos vamos a negar y que nos vamos a enojar y que nos vamos a reconciliar y que nos vamos a deprimir y que la palabra depresión dentro de la etapa de duelo, que es algo normal, no se maximice, porque hoy la gente cuando se siente triste, estoy deprimida, y entonces empezamos a querer sustituir esa alegría con la pastillita de la sonrisa o de la felicidad que nos dan los psiquiatras, ¿no? Y es cuando los duelos se pueden quedar eternos, porque entonces tú decides si caminaras ese proceso de una manera consciente o lo maquillas, uh-huh, como tú lo quieras decidir. Entonces sí es cambiar esa filosofía de no quiero sufrir. Es, bueno, me dio felicidad, le invertí, hoy que no lo tengo, me duele. Realmente la gente, cuando pierde un ser querido, lleva implícito que la muerte está presente. Lo que pasa es que siempre la vemos alejada de nosotros, alejada de nuestra familia, alejada de nosotros. Pero cuando la gente ya no está porque se fue o se alejó, decidió ya no compartir nuestra vida con nosotros, o simplemente la enfermedad hizo culmine con la muerte, la separalidad, esa codependencia es la que nos duele más. Porque además aquí hay un punto importante que yo creo que sería interesante ir aterrizando. Desde pequeños nos están enseñando a no pérdidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el niño? Pierde su primer sonaja, pero ya le estamos tratando de preparar otro juguete más grande.
en un momento determinado, vas perdiendo, por ejemplo, un diente, pero pues el ratón viene y te da la ganancia de la pérdida de tu diente, entonces ya estás esperando el segundo, ¿no? Y generalmente estamos perdiendo, pero nos están reponiendo. La clásica mascota que de pronto se nos echa a correr, se nos pierde, y si tenía 3 manchitas, ando buscando en alguna veterinaria donde conseguir otra con las mismas 3 manchitas. Entonces es una negación a la pérdida porque no quieres evolucionar o no quieres trascender o crecer en ese episodio. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sector salud donde ustedes también están en pérdidas? Porque ustedes están hechos y diseñados para salvar vidas. Y de pronto se encuentran con las pérdidas de las vidas, ¿no? Que finalmente los últimos estudios han arrojado que la gran mayoría de los del sector salud tienen de 5 a 6 años menos de calidad de vida, precisamente porque manejan mucho el estrés. Es como un contador. Si un contador en determinado momento sale con números rojos o negros, lógicamente no es un buen contador, algo pasó. Entonces, imagínate que de pronto en el turno de Erika le llegue la muerte a sus pacientes, pues Erika, a ver, espérame tantito, apenas hoy en la mañana te saludé y ya te estás yendo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso con ustedes en el sector salud, precisamente hablando de esas pérdidas? Es que en este afán de sustituir, Ara, la gente da por obligado que el sector salud, sobre todo el gubernamental, tú al llegar a un servicio de urgencias está obligado a salvarte la vida, porque es obligación del gobierno y de los que están ahí. Y ya te sientes con esa responsabilidad primaria. No hay sustituciones de riñones, ni de pulmones, ni de corazones, ni de páncreas. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en esa educación de sustituir y dentro del área de la salud no tenemos sustitución, ni sustitución de padres, ni de tíos, ni de hermanos, ya vas frustrado desde ahí. Cuando te das cuenta que la muerte es algo implícito al vivir, porque el único requisito para morir es estar vivo. Uh-huh. Y tener las vidas de esas personas en tus manos, pues es una gran responsabilidad. Pero yo creo que sí el proceso de educación médica sí tendría que hacernos más conscientes de que tanatología fuese algo implícito en la formación. Porque hay enfermedades curables y otras no curables. Dentro de las no curables, pudiéramos empezar a dar calidad de vida desde un principio del diagnóstico, de la mala noticia. Sin embargo, en educar personalidades o personales de salud como médicos y enfermeras o cualquier otra persona que se dedica a esto, en tecnología, ¿no? ¿Cuál es el último estudio que puede darte una solución? ¿Cuál es el último laboratorio, el último medicamento? Siempre queremos algo extra. Y cuando nos damos cuenta que por más que le invirtamos a eso, ya la calidad de vida no es funcional, es cuando también nosotros nos desgastamos, porque nos damos cuenta que ya no es lo justo. Uh-huh. Y entonces es una línea muy, muy, muy delgada entre este proceso bioético de no salirnos del proceso. Pero el trabajador de eso se cansa, sí, y cae en un proceso de cansancio y de quemazón terrible, porque si a ti se te muere un paciente, incluso en el gremio de la salud, pues eres la salada, eres el que no sabe. Entonces tú dices, no puede ser, ¿no? No puede ser que la gente muera. No, sí puede ser. Y no se te murió, o sea, era su momento. Pero no aprendemos a respetar ni esos momentos. Nos hacemos a veces en este cansado heredarnos el que tenemos que salvar vidas. Vamos buscando y buscando y buscando y buscando y reanimando cuando nos damos cuenta que la gente se muere en un proceso de cansancio. La gente muere cuando está muy cansada en el hospital. Claro. Y cuando ya no quiere que la toquen y cuando ya no quiere que le hagan, pero sin embargo, también el amor, ¿no? Los familiares te dicen, hágale lo que tenga que hacerle. Y tú los ves sufrir junto con ellos. Entonces, ¿y tú con quién sufres? Y así te vas llevando. Y estás en el duelo constante, emocional, por supuesto. Constante. Y sí, yo creo que uno tendría que ser más responsable de tener una terapia de vaciado, una terapia como lo hacemos los terapeutas, para que entonces los médicos y las enfermeras no tengamos este mecanismo de autodefensa de no voy a hacer ningún apego con mi paciente, y entonces es sinónimo de ser brusco, de ser indolente, de no querer conocer nada de su vida. Cuando un tratamiento, el 100% de conocer su forma de vida es que te va a dar el éxito. Uh-huh. Entonces, sí necesitamos cambiar esa filosofía de la muerte.
como un proceso natural. Claro, que finalmente estamos en ese proceso en todos los roles que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la parte profesional. Pero en este momento se me está ocurriendo también cuando entramos en ese proceso de duelo, que no sabemos ni qué estudiar. Todavía cuando nos mandan de la maternal al kinder y del kinder que te mandan a la primaria y de la primaria que te mandan a la secundaria, llega la preparatoria y ya te dicen casi, ¿no? Empieza a ver qué vas a hacer de tu vida. Es todo un código de creencias, porque bueno, en otros países un poco más desarrollados, casi avientan ya al hijo para que se vaya en cuanto ya terminan la preparatoria, por ejemplo. ¿Qué sí es un proceso de duelo? ¿Qué voy a estudiar? Porque dentro de la misma filosofía empezamos, tienes que ser alguien en la vida. Oye, espérame tantito, desde que eres un esperma ya eres alguien. Claro. ¿No? Entonces, si esa parte nosotros la concientizáramos de una manera que dé un resignificado al saber vivir, por eso el tema tan importante de cómo continuar, para qué continuar, a partir de tus pérdidas, que toda pérdida trae una gran ganancia. Bueno, ver la ganancia de qué quiero realmente estudiar. Muchas veces pareciera como que el elegir una carrera, terminas la carrera y luego ya no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Y entras en duelo, caray. ¿Por qué? Porque algo y alguien, que es la sociedad, te está diciendo, ya no hay algún pretexto. Fíjate que por ejemplo, en el consultorio ha llegado conmigo personas que prefieren estudiar 2 o 3 carreras porque ya no saben qué hacer con su vida una vez que terminan su primer carrera. Entonces, es como ese jueguito, ¿no? Pues es que, como la situación está mal en el país, me voy sobre la segunda. Pero ya se aventaron otros 3, 4 años de carrera. Aquí el punto no es tanto que tengas como que la mentalidad de, vamos a ponerlo así, de ir llenando tu inteligencia intelectual, sino que no quieres confrontar la parte de tu inteligencia emocional, que también es todo un tema de pérdidas y de ganancias, la inteligencia emocional. Por lo tanto, vamos a un corte para, al regresar de ese corte, ver cómo realmente detrás de toda pérdida encontramos una gran ganancia, sobre todo si sabes manejar las emociones. Regresamos. Bien, y regresamos aquí a tu programa Dale Sentido a tu Vida. ¿Por qué sí es importante, Erika, hablar hasta cierto punto cuando vamos perdiendo esa parte de la inteligencia emocional y que de alguna forma, por aterrizar un poco, puede darnos un poco como que el golpe fuerte, vamos a ponerlo así, en todo lo que es la parte física del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos pérdidas externas, robos, accidentes, secuestros, cuando de alguna manera no sabemos manejar las emociones y si la emoción es mía, entonces ¿qué quiero hacer con la emoción? Entonces, ¿por qué no aprender de esa pérdida precisamente para saber qué sí voy a ganar con mis emociones, ¿no? Claro. Bueno, lo principal es que sepamos que cada etapa de nuestra vida, la vida no se ve igual a los 10, a los 20, a los 30 que a los 40. La propia vida nos va otorgando un espacio real, en tiempo real y con acciones reales. En este proceso de las pérdidas que no son, que a lo mejor no las vemos porque no es algo físico, pero que se sienten mucho, y en este caso, por ejemplo, la pérdida de la seguridad, de mi autoconcepto de mí mismo, de la relación de confianza, ¿no?, a desconfianza. Las emociones es un proceso que nosotros lo necesitamos. Nadie puede vivir sin emociones, ¿no? Uno tiene que reír, uno tiene que sentirse triste, uno tiene que sentirse enojado y uno tiene que tener miedo por mecanismo de autodefensa. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso de duelo se exacerba y sientes mucha alegría cuando estás muy contento y sientes mucha tristeza cuando estás muy triste y te sientes muy enojado, muy colérico cuando estás enojado. Y cuando tienes miedo realmente sientes que no hay una salida al proceso. Y el mismo proceso de duelo nos dice que tenemos una sintomatología porque el cuerpo está en pérdida. Y ese proceso es doloroso. Me va a doler hasta el cabello porque ya en mi proceso cerebral, por manejar desde un proceso la primera impresión, que fue negativa, ¿no?, desde que nacemos, entonces sí me duele el cuerpo porque me duele saber que eso que yo poseía
como la seguridad, hoy no la poseo. Porque después de un shock postraumático a un secuestro, yo ya no me siento segura. Yo a todo el mundo le veo cara de ladrón o de secuestrador. Yo quiero buscarlo o encontrarlo en algún lugar porque estoy enojada y quiero reclamarle. O simplemente estoy tan molesta en este proceso que se murió mi hijo que Dios me educaron a que la gente que se porta bien le va bien y la que se porta mal le va mal. Y yo me he portado bien, ¿por qué entonces me lleva este castigo, no? Cuando realmente no es un castigo. Y el proceso de fe ante este proceso de sintomatología física, emocional, porque el ser humano es alma, cuerpo y espíritu, tiene que verse reflejado en el cuerpo, somatizando en alguna enfermedad, en algunos síntomas, emocionales, porque se exacerban, y en la fe. Cuando no tenemos un buen manejo de nuestras emociones, cuando se han exacerbado a los límites, es cuando la fe se fractura. Y eso que se llama espíritu, que es lo que me hace ser diferente a los demás, no es un proceso religioso, sino un proceso de conducta, empieza a dudar si vale la pena continuar, si de veras me lo merezco, si fue un castigo y entonces lo tengo que vivir. Y entonces ya también del sufrimiento le voy sacando una ganancia, ¿eh? Y entonces la enfermedad o la pérdida se va convirtiendo en mi modus vivendi de encontrar en la gente ese cariño y ese afecto que yo voy buscando en pobrecita. Y tendríamos que ser muy lineales al decir que el proceso de juego en la niñez es saber qué quiere ser de grande. Y uno de niño quiere ser maestro y quiere ser psicólogo. Yo me acuerdo que yo abría, ¿no? Y ahí mis muñequitas y quería ser enfermera, ¿no? Pero no lo llevas como un proceso cognitivo, que dices, yo desde chiquito quería. No, es algo que tú disfrutas. El problema de nosotros es que no disfrutamos ni el proceso de duelo. Y llorar, cuando lloras y lloras y lloras y te quedas dormido de tanto llorar, al otro día ves la vida de otro color, de manera natural. Y hasta el sufrir y el llorar o el sentir este mecanismo de dolor, lo tienes que disfrutar, porque es la manera en que vas a llegar a darte cuenta de esta ganancia. Yo siempre les digo que tienen que llorar, pero por algo. Eso de que sean ahorita, llora, pero por algo es cierto. O sea, yo lloro porque se murió mi hijo. Yo lloro porque perdí mi anillo de 15 años. Yo lloro porque mi mascota está enferma. Porque mucha gente se burla, por ejemplo, o lo minimiza el dolor de alguien que se le muere su mascota y que la ama tanto, ¿no? Y dice, bueno, probablemente para ella lo era todo y la amaba como un hijo, y es verdad. Entonces, no debemos juzgar a nadie que está a nuestro alrededor, porque la pérdida más dolorosa es la de cada quien, independientemente de eso. Asumir en este proceso de negación que a nadie nos gusta perder, porque nuestro ego no nos lo permite, ¿no? Que el dolor, en este caso la tristeza, va a estar implícito. Y que reasignarme es saber que algo aprendí. A lo mejor no lo voy a ver al principio, pero después voy a decir, bueno, yo no sabía que tenía esta capacidad de llorar para empezar, ni de salir adelante. A veces cuando llegan las pérdidas de parejas vivas, que es tan difícil los duelos de parejas que se separan y que están vivas, porque se ve como que mientras siga vivo hay una esperanza, ¿no? De que regresemos. Entonces llega a decir, bueno, ¿pero por qué? Pues de manera natural el hombre sufre bioquímicamente menos tiempo que la mujer por los procesos hormonales. Un hombre por cada año de felicidad sufre 27 días. Una mujer por cada año de felicidad sufre 90. Por eso es que a los 3 meses ellos ya cerraron su proceso, aunque no lo hayan sanado del todo, y una mujer está en el clímax. Entonces es tan ambivalente, ¿no? Y así pasa incluso en la pérdida de las ilusiones. No hay pérdida más dolorosa que las ilusiones. Cuando por un motivo u otro no te queda más que continuar con lo que tienes. Y entonces surgirá una nueva ilusión. Pero el problema es que nos aferramos a lo que no tenemos. Y queremos, y vamos, y va a salir, y va a regresar, yo tengo que ver a mi hijo vivo. No, tu hijo se murió. Y no es que mi esposo era tan maravilloso, pero tú hoy eres viuda. Cuando la gente se reasigna en su nuevo rol como huérfano o como viudo, dejará de anhelar al padre muerto. Y lo verá como ese maestro de vida, y así pasen 20 años, lo conocerá su trascendencia y su gente, ¿no? Pero nosotros no, queremos eso, exactamente eso, no queremos compartir, ni explorar, ni saber, ni conocer nuevas cosas. Queremos lo que ya conocemos, porque arriesgarme
es saber que yo también necesito un compromiso conmigo. Y el compromiso es renunciar. Renunciar a que si he hecho las cosas o he vivido mis duelos de la misma manera 40 años y me sigue dando una respuesta negativa, pues entonces cámbiala. Y asume que esa forma de caminar tu duelo no es la correcta. Entonces, si yo siento la psique es tan grande que nos va a doler todo, ¿no? Vamos a agarrar sintomatología de todo se va a exacerbar. Bueno, es que desde que se murió mi papá yo tengo mucha gastritis, desde que se murió mi papá me duele hasta la piel, es cierto. Ahora todo me parece muy que me agreden, ¿no? Que me agreden. Hablan de esto y yo me siento agredida. Y así empezamos a darnos cuenta incluso que nos vamos adjudicando problemas de los demás que no nos corresponden. Cuando estamos frágiles y en duelo, queremos resolver la vida de todos, menos la nuestra, ¿no? Porque entonces solitos nos exponemos. Entonces el ser humano prefiere verse como alguien enojado y que le tengan miedo a que lo vean como alguien sufriente y frágil. Entonces yo estoy muy triste, quiero llorar, me siento mal, pero sé que voy a hacer un punto en que van a abusar de mí o no me van a creer o se van a burlar, entonces mejor estoy enojado. Cuando estás triste dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Estás triste? Eso es suficiente para que te vayas como hilo de media. Uh-huh. Pero cuando estás enojado, no, ni te le acerques porque está muy enojado. Y entonces es tu mecanismo de defensa, ¿no? Y es cuando nosotros decimos, aquel que está enojado, no es que esté enojado. Es que trae un proceso de duelo atorado ahí que le hace sentirse triste, hasta tal grado que no quiere enseñar esa tristeza, pero la grita. Uh-huh. Y entonces el proceso de duelo pareciera que son golpes. Sí, por eso la terapia de duelo es muy confrontativa, porque es un golpe emocional con otro, porque no hay manera de que pares algo que ya está. Y cuando los haces conscientes de la pérdida, es cuando dices, bueno, esto ya está, ¿hoy con qué cuentas? Hoy cuento con esto, entonces reasignemos con lo que tienes y volvamos a hacer un sentido de vida o volvamos a hacer una historia, un plan para lo que tú quieres hacer. Plan A, plan B, hasta C si es que es necesario, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, el meollo del asunto en el proceso de pérdidas es asumir que el duelo es inevitable y que entre más nos tardemos en aceptar que hay que vivirlo, más te vas a tardar y menos puedes rehacer tu vida, ¿no? Y la vida realmente es un instante, porque nadie sabe, ¿no?, qué va a pasar en algunos minutos después. Entonces nos vamos atorando tanto en el pasado sin aprender de la enseñanza y vamos futurizando tanto que el presente no lo vivimos y no nos hacemos conscientes de que el hoy y el ahora es de lo único que cuento y con lo único que tengo. Y estoy en pérdida en mi presente. Algo irónico, ¿no? Volvemos a las pilas. A mí me encanta hablar de las pilas. O volteas a ver lo que no tienes o realmente empiezas a disfrutar lo que tienes, porque finalmente si la vida, el día de hoy, me va a traer 20 cosas positivas y a lo mejor una negativa, porque yo tengo que aprender de esa negativa. Me voy a quedar atorada en ver únicamente la negativa y las otras 20 ni las voy a voltear a ver. Claro. ¿Por qué no las volteo a ver? Porque hasta cierto punto mis miedos, mi sentido de responsabilidad, mi ego tocado. Porque, híjole, si algo estorba para poder crecer es el ego. Porque aparte de todo, dentro de la misma inteligencia emocional, al tocarte tu ego, el ego exige venganza. Entonces, hasta pareciera como que nosotros somos hechos o diseñados para autocastigarnos. Y en esa función vivimos también el duelo, la pérdida. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor cuando hay algo hermoso en tu vida no lo alcanzas a percibir o no lo ves, porque estás precisamente atorado en tu visión catastrófica, porque hay un costal que estás arrastrando tanto, como tú bien lo dijiste, que ese pasado está haciendo hasta enfermar tu cuerpo. Claro. De una idea, nada más una idea pequeña, que te lleva a un pensar, y ese pensamiento te lleva a un sentirte, en automático el cuerpo empieza a hablar. Por eso dice mucho la frase que tu cuerpo grita lo que tu mente calla. Claro. Como bien dijiste, estoy en un estado de enojo porque tengo ganancias. Hay que reconocer que la emoción con la que yo me estoy atorando en la fila es porque tengo ganancia.
Si me estoy quedando en la tristeza o en el miedo, me estoy victimizando. Claro. Entonces permito que todos los demás se hagan responsables de mí. Si me estoy quedando en el enojo, aguas, porque Araceli está tan enojada que ni te le acerques. Entonces, yo vivo en mi estado de confort, o mi estado de mediocridad, o mi estado de no quiero responderle a nadie, porque yo no sé ni cómo me voy a responder a mí. Y estoy en pérdida, por eso ya decíamos al inicio, no hay peor pérdida que el perderse a uno mismo. Entonces, el reconocer, por ejemplo, que estoy en duelo con mis propias emociones, que puedo manejar mis emociones y continuar mi vida, eso nos ayuda a la tanatología, una palabra que está muy etiquetada y que además como que pareciera que es mejor no tocarla y que en un momento determinado pues es parte de nosotros, de todos los santos días, ¿no? ¿Qué pasa, Erika, cuando en un momento determinado nosotros como seres humanos tenemos diferentes roles? Tengo el rol de hija, tengo el rol de hermana, tengo el rol de pareja, tengo el rol a lo mejor de trabajadora, tengo el rol, si tengo a mi alrededor, no sé, quizás un equipo de natación o de fútbol, de lo que sea. Sin embargo, cuando yo no sé en cuál de las dos filas tengo que irme, pareciera como que estoy permitiendo que todo el mundo haga de mí lo que quiera, ¿no? Y entonces también ahí es un duelo, pero un duelo ya un poco más a nivel social. Fíjate que nosotros vamos creciendo con muchos tabús en la vida, ¿no? Pero sobre todo con muchas culpas heredadas. Uh-huh. Si tú no eres una mamá amorosa, cariñosa, bondadosa, eres una mala madre. Si no les haces de comer, si no haces tu casa y está limpia, eres una mala ama de casa. Si tu esposo no está contento, eres una mala esposa. Y si así socialmente nos vamos dando cuenta que realmente los roles sociales te los van adjudicando según la cultura y la historia que tú tengas, donde tú vivas. Pero esas culpas heredadas, hay culpas reales y culpas irreales. Ese es el punto que quería que llegáramos. Ahí, en eso vamos a partir después de nuestro corte, porque yo creo que eso es como que la plataforma del por qué nosotros no podemos superar las pérdidas. Así es que por favor, quédense con nosotros, nos queda solamente un espacio más para terminar el tema, porque ya está agonizando, por cierto, este primer programa. Regresamos. Bien, Erika. Vamos aterrizándonos para que de alguna manera se quede como más claro lo que es la tanatología como una forma de aprender a continuar, aprender a saber vivir. Yo creo que aquí cabría un poquito darles como tips a las personas. Y para mí me parecería fantástico empezar con uno de los mejores tips. No te quedes en la pérdida. Busca de esa pérdida tu mejor ganancia, que ahí, justamente ahí, es el gran aprendizaje de la vida. Claro. En este caminar, yo los invito a ellos a que hagan una reflexión. Y saber que estoy en pérdida es empezarme a conocer. Nadie sabe de sus reales potenciales hasta que esté en un momento de crisis como una pérdida. Y cuando yo sé que estoy en pérdida, bueno, lo primero que tengo que hacer es asumir y aceptar que lo que hice en ese momento, yo consideré que fue lo correcto. Porque un proceso de duelo se complica y si lo hubiera dicho, y si lo hubiera llevado, y si le hubiera dado más. Que es parte de las culpas. Que es parte de lo que hablábamos en el bloque anterior, de aterrizar ese proceso de culpas. El duelo nos hace hacernos tantas preguntas que algunas no tienen respuesta o que no es el momento para su respuesta, porque después vamos a tener la respuesta. Pero en ese momento es para reflexionar que sí sería bueno, uno, que asumieran que la pérdida nos va a doler. Dos, que tiene un tiempo, pero no un tiempo específico de un año, no. Un duelo sano, nosotros lo vemos después de 1 año, 8 meses. Porque el primer año siempre va a ser doloroso por todas las fechas importantes sociales. Después va a ser doloroso porque ya en ese proceso de dolor de 1 año, cierro ese ciclo con mis ritos funerarios religiosos o con mi propio proceso de sanación, en no atorarme y el poder perdonarme lo que hice, lo que no hice, o lo que pude haber hecho y no hice.
perdonar al otro por lo que pudo haberme hecho, que no me dijo, que no me hizo y que ahora ya no está para decírmelo. Y reasignar que la gente, así como nace solita, muere solita. Y cuando uno pierde lo que tenga que perder, no van a tener que sufrir por mí. Yo soy la que lo tengo que caminar. Y no sufrir, simplemente agudizar en el proceso de reasignación. Esta parte donde comentas precisamente la invitación, ¿no?, de saber vivir el duelo. Yo creo que aquí lo más importante sería, tú me corregirás si no, el concepto. Cuando nosotros tenemos una palabra, le damos un concepto y le damos un gran poder y valor a la palabra. Si yo reconociera que en el duelo hay una ganancia, ya no pensaría en la palabra duelo, pensaría, ay, estoy en mi proceso de aprender lo que estoy ganando. Y entonces ahí empieza precisamente esa sensación de conocerme, porque es la oportunidad de conocerme gracias al otro. El otro va a ser mi maestro, por ejemplo, claro. Regresando un poquito al duelo de pareja, ¿no? Yo en consultorio siempre les digo, es que tu pareja es tu mejor maestro de lo que tú tienes que trabajarte. Qué bueno que estás en crisis, bienvenido para que crezcas. Claro. Pero si yo me quedo en la fila de la victimización, de la conmiseración o del chantaje, hasta cierto punto es porque tengo una ganancia, ¿cuál? Los controlo porque los controlo. Y entonces, ay, pobre, lo que pasa es que perdió a su perrita y su perrita era la única del planeta que tenía solamente una mancha. Y entonces estoy en función precisamente de poder ayudarle al otro a que supere su duelo, pero como está teniendo una ganancia en la conmiseración y en la victimización, se puede tardar 70 años. Claro. Y yo ya me desgasté toda mi vida también. Sin embargo, bueno, sería un buen tip, ¿no? Que la palabra duelo como tal lo viéramos más bien como una especie de ganar y ganar. Y nosotros vamos tras la vida ganando, sí, y así educamos a los hijos, ¿no? A ganar y ganar. Pero sí, para llegar a ese podium de ganador, necesita pasar por un mecanismo de unos pits, ¿no? De una carrera donde hay curvas, y hay arribas, y hay bajadas, y no es lícito. Lo voy a tener que trabajar de una manera que no conozco. No sé cuántas curvas tenga el autódromo en este caso, y cuánto me tengo que detener a cambiar mis llantas, ¿no? ¿Cuántas veces? Uh-huh. Eso sí sería importante. Y que, como bien lo dices, todo lenguaje tiene un sentido y el lenguaje siempre tiene una respuesta para algo. Yo tengo que saber que el duelo, siempre mi respuesta va a ser crecimiento. Uh-huh. El duelo se hizo en nuestro proceso de desarrollo humano para crecer, para autoconocimiento. Entonces, si yo estoy viviendo esto, es porque necesito autoconocerme. ¿Qué me está fallando? ¿Por qué estoy repitiendo esto o este patrón? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y entonces cuando reasignaré mi caminar y no resignarme a sufrir, sino reasignarme a cambiar esos paradigmas. Una forma diferente de vivir, porque cambiando tu manera de pensar va a cambiar tu manera de vivir. Claro. Sin embargo, bueno, aquí entraría un poquito esa parte donde nosotros tendríamos que conocer que el duelo tiene diferentes fases. No importa el autor, importa lo que tú sientas. Si en un momento determinado me quedé atorada con mi pareja porque ya estoy en mi proceso de divorcio, sé que tengo la negación, esto no me está pasando a mí, son 40 años de casada, ¿no? Que generalmente es la primera reacción. Esto no me puede pasar a mí. Puedo hasta cierto punto pasar por el siguiente paso o proceso que puede llegar a ser el enojo. Claro. ¿Cómo después de 40 años? ¿Por qué no me lo hizo a los 40 días, donde todavía yo podía rehacer mi vida 50 veces si yo hubiera querido? Claro. Y en ese contexto, saber que es un proceso de duelo, diferente forma de manejar las emociones. Y que a lo mejor ahorita ya voy a cumplir un año, porque no somos fantásticos de estar celebrando años. Mi primer mes del novio. Ya llevo 3 meses, ya llevo un año. Ya tengo un año de divorciada. Ya voy a cumplir 20 años, Erika, de divorciada. Y entonces eso de estar significando, ahora sí que el significado del significante de la palabra, estoy atorada. Me quedé en lo que no tuve. Entonces voy a estar en el proceso de la negación, de la culpa, del enojo, de la negociación,
20 años que llevo yo de divorciada. De tal manera que uno de los mejores tips que también se me ocurre que pudiéramos compartir el día de hoy para esto precisamente, que si yo ya tengo un apego, permitir soltar. Cuando yo dejo que esa parte de mi apego se suelte, en automático soy libre. Ya, sí, va a quedar un espacio, un hueco, en la parte de la emoción que es mía y que tendría yo la obligación de trabajarme. Pero eso no quiere decir que el otro, el que ya estoy dejando que se vaya, al que estoy soltando, me va a hacer falta. Tengo que reconocerme primero yo que me hago falta a mí misma. Lo que decíamos, eso del apego tiene mucho que ver con las pérdidas de perderte a ti mismo. Por eso la frase de no te mueras con tus muertos. Si ya tu perrito se te murió con una mancha, pues deja que veas en todos lados otros perritos, porque finalmente eso es no vivir, estar muerto en vida. Fíjate que un tip muy importante para nuestros amigos es los ritos de iniciación y de culminación. Para eso son los ritos. Uno inicia pensando que tiene un objetivo. Si el objetivo no se cumple, no es que mi esposo me deje y me sienta dejada 20 años divorciada, sino que ya no cumplimos para llevar un camino en común y las necesidades ya no se cumplen. Él decide buscar su felicidad y yo tengo que buscar la mía. Yo hago mi rito de término, que es despedirme, no sé, deseándole lo mejor o no, dependerá de su proceso de duelo en qué etapa esté. Pero en ese momento ya no sigo cargando 20 años la misma circunstancia. Ahí le doy fin y entonces cierro ese ciclo. Porque nosotros en estar recordando y recordando no cerramos esa puerta o no cerramos ese ciclo. Y es donde nunca permitimos que otra cosa llene ese vacío que ahorita bien dices tú. Porque entonces como nunca hacemos ese ritual de término, si bien es cierto la gente en el proceso de duelo y en la vida se olvida, porque nadie puede olvidar. Y no es de ya se te va a pasar, ya lo vas a olvidar, no. Conforme va pasando el tiempo uno recuerda más a los seres que perdió, pero los recuerda con esa enseñanza y es ser esos maestros de vida. Y en el proceso de la gente viva o de las cosas materiales que perdemos, nos vamos haciendo la ganancia en saber qué hemos ganado a través de ese tiempo que ya no tenemos lo que perdimos, ¿no? Claro. Entonces sí es importante los ritos de culmino, de término. Claro. Erika, casi está agonizando el programa ya, de veritas. Sí. ¿Qué te parece si nos compartes tus datos? No sé, vas a tener algún taller o una conferencia parecida, ¿verdad? Ahí en el Hospital de Zona número 24, que es en el que yo laboro del Seguro Social, tenemos una conferencia mensual, es este 19 de octubre, yo los invito a todos, es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, y se llama Día de Muertos sin mi ser querido, por la fecha que viene ahora, y tenemos en puerta un retiro tanatológico, es el día 22, 23 y 24 de noviembre, en un lugar específico para retiros. Mi teléfono celular es 55-3205-2782 para todos los informes que ellos requieran. Invitarlos a que vean y puedan conocer la filosofía de la tanatología. Ahí tenemos una plática mensual, siempre, con muchos temas, no propiamente todos tanatológicos, pero sí muchos de desarrollo humano, para poder entender esto de vivir y aprender a crecer a través de mis pérdidas, ¿no? E incluso es una ganancia saber que el que pierde, porque quien siempre gana, el que pierde es más valioso que el que gana. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que casi siempre tengo yo como que esa parte de dejar una frase o una reflexión, claro, porque es importante. Es importante aprender a ver qué es lo que, una palabra que me pueda quedar a mí, ¿no? La del día de hoy la voy a compartir. No hacer algo por miedo al fracaso es como suicidarse por miedo al morir. Ironía de la vida. El que nosotros no nos permitamos aprender a vivir de una forma diferente es como no saber o no querer vivir. Entonces, bueno, pues a mí nada más me queda darle gracias a todos los que hoy nos sintonizaron, darle sentido a tu vida aquí con Araceli García todos los jueves a las 12 del día y como bien nos dijo Elsa, la repetición a las 6 de la tarde. Les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo viéndonos y escuchándonos el día de hoy. Muy buen día.